Detente ahora mismo, lo que vas a escuchar cambiará tu forma de ver a las personas que te rodean. Soy el investigador Martínez, y llevo 30 años persiguiendo monstruos. Pero nunca, escúchame bien, nunca me encontré con algo como esto. ¿Qué harías si el asesino más brutal que conoces tuviera la sonrisa más encantadora del mundo? ¿Y si ese demonio hubiera salvado a un niño de ahogarse días antes de descuartizar a una joven universitaria? Esta es la historia de Ted Bundy, el hombre de dos caras. El asesino que sedujo a toda una nación mientras masacraba a sus hijas. 36 víctimas confirmadas, pero el número real puede ser más del triple. Y lo peor de todo, pudo haberte pasado a ti. Porque Ted Bundy no era el monstruo que imaginas, era tu vecino, tu compañero de clase, tu héroe local. Acompáñame a descubrir cómo un estudiante brillante se convirtió en el depredador más letal de Estados Unidos. Te lo advierto, después de esto nunca volverás a confiar igual. Vermont, 24 de noviembre de 1946. Nace Theodore Robert Cowell. Pero esta historia comienza con una mentira que lo destrozó todo. Sus abuelos criaron a Ted haciéndole creer que era su hijo. Su madre era su hermana mayor. ¿Puedes imaginarlo? Crecer en una mentira, descubrir que toda tu vida era una farsa. Samuel Cowell, su abuelo, era un tirano, un hombre violento que torturaba a animales delante del niño. Ted era testigo de cómo golpeaba a su abuela, de cómo el odio y la violencia eran lo normal. En 1950, su madre Louise escapó con él a Washington. Huyeron de ese infierno doméstico. Un año después, Louise conoció a Johnny Bundy. Se casaron. Pero el daño ya estaba hecho. Ted nunca conectó con su padrastro. Se volvió un niño solitario y extraño. En la escuela era tímido, retraído, casi sin amigos. Prefería la soledad. Y ahí empezó todo. Capturaba animales, los torturaba, los mutilaba, los descuartizaba. A los 12 años ya mostraba las señales, pero nadie lo vio, o nadie quiso verlo. En la Universidad de Washington estudió psicología. Era brillante, carismático, el chico perfecto. Conoció a Stephanie Brooks, una joven de buena familia. Se enamoró perdidamente. Pero ella lo dejó. Lo consideró inmaduro, sin futuro. Eso lo destruyó. Ted abandonó la universidad. Cayó en el alcohol, en la pornografía violenta, en la oscuridad total. Años después, volvió, terminó psicología, comenzó derecho. Trabajaba en una línea de ayuda para mujeres agredidas. Salvó a un niño de ahogarse, lo condecoró el gobierno, era un ciudadano modelo. Nadie sospechaba que ese joven encantador escondía al depredador más peligroso que Estados Unidos había visto. La dualidad perfecta, el bien y el mal en un mismo cuerpo. 4 de enero de 1974. Ese día cambió todo. Ted Bundy tenía 27 años, parecía tener el mundo en sus manos. Estudiante destacado de Derecho, voluntario comunitario, amable y educado. Pero esa noche, algo se rompió definitivamente dentro de él. Entró en el dormitorio de Johnny Lenz, una universitaria de 18 años. La golpeó con una barra de hierro, la violó brutalmente y la dejó por muerta. Johnny sobrevivió, pero con daño cerebral permanente. Su vida quedó destrozada para siempre. La policía no estableció conexiones, no hicieron pruebas suficientes. Fue catalogado como un caso aislado. Un mes después, 31 de enero de 1974, Linda Angeli desapareció de su dormitorio. Estudiante de psicología, 21 años, Ted entró en silencio. La dejó inconsciente. Se la llevó. Nadie notó su ausencia hasta el día siguiente. Su cama estaba perfectamente hecha. Pero cuando los investigadores revisaron, encontraron sangre. Mucha sangre oculta bajo las sábanas. Linda nunca regresó. Su cuerpo apareció un año después en las montañas Taylor. Marzo de 1974. Donna Gail Manson desapareció camino a un concierto. Abril, Susan Rancourt desapareció tras un evento en su campus. Mayo, Roberta Parks, última vez vista saliendo de su dormitorio. Las jóvenes desaparecían, siempre universitarias, siempre con cabello largo y castaño partido al medio. Todas compartían un patrón. Eran inteligentes, atractivas y confiaban en las personas. La policía comenzó a recibir reportes. Un hombre joven, atractivo, con un brazo enyesado. Pedía ayuda para llevar libros a su coche.
un Volkswagen Beetle amarillo. Las chicas ayudaban y nunca volvían a ser vistas. Pero las autoridades no conectaban los puntos. No había un patrón claro todavía. Ted era cuidadoso, cambiaba su apariencia, se dejaba crecer la barba, se la afeitaba, cambiaba el peinado, usaba diferentes disfraces, era un fantasma. Y mientras tanto, continuaba su vida normal. Asistía a clases, sonreía, ayudaba a ancianas a cruzar la calle. El monstruo se escondía detrás de la máscara perfecta. Verano de 1974. El horror se intensificó. 14 de julio, Lago Sammamish, un parque lleno de familias disfrutando del sol. Ted se acercó a varias mujeres. Se presentaba como Ted, pedía ayuda con su velero. Janice Ott y Denise Naslund aceptaron, testigos los vieron marcharse con él. Ambas aparecieron muertas semanas después. Sus restos estaban destrozados, violados, mutilados. Por primera vez, había testigos, descripciones, un nombre, Ted. La policía elaboró un retrato robot, pero era demasiado genérico. Miles de hombres encajaban. Agosto de 1974, Ted se mudó a Salt Lake City, Utah. Comenzó su maestría en Derecho. Pero el mal no descansa. Los crímenes lo siguieron a través de las fronteras estatales. 18 de octubre de 1974, Melissa Smith, hija del jefe de policía local, salía a casa de una amiga. Nunca llegó. Su cuerpo apareció 9 días después en Summit Park. Había sido torturada durante 5 días, violada repetidamente, finalmente asesinada. 30 de octubre, Laura Aimee, 17 años, volvía de una fiesta de Halloween. Apareció en los montes con el cráneo fracturado por un objeto metálico. La novia de Ted, Elizabeth Kendall, comenzó a sospechar. Los asesinatos coincidían con los viajes de Ted, sus cambios de humor, sus ausencias nocturnas. Llamó a la policía de forma anónima, les dio el nombre de Ted Bundy. Pero Ted era uno entre miles de sospechosos. La policía archivó la llamada. 8 de noviembre de 1974, Ted cometió su primer error grave. Se acercó a Carol Daronch en un centro comercial. Fingió ser policía. Le dijo que alguien había intentado robar su coche, que debía acompañarlo a la comisaría. Carol subió a su Volkswagen, pero algo no encajaba. El hombre estaba nervioso, agresivo. Ted intentó esposarla. Ella luchó. Logró abrir la puerta y escapó mientras el vehículo estaba en movimiento. Por primera vez, Ted tuvo una víctima sobreviviente que podía identificarlo. Esa misma noche, Ted secuestró a Debbie Kent, una estudiante de 17 años. Nunca la volvieron a ver. Su cuerpo nunca apareció. 1975, Colorado, los asesinatos continuaron. Karen Campbell, Julie Cunningham, Denise Oliverson, Melanie Curry. Todas desaparecieron misteriosamente. Algunas nunca fueron encontradas. Ted perfeccionó su técnica. Visitaba los cuerpos después de matarlas. Mantenía relaciones sexuales con los cadáveres hasta que la descomposición lo impedía. Decapitaba a sus víctimas. Guardaba las cabezas en su apartamento como trofeos. Aplicaba maquillaje a los cráneos. Les lavaba el cabello. Dormía junto a ellas. La necrofilia y el sadismo se fundían en una perversión inimaginable. Y mientras tanto, Ted asistía a tribunales como estudiante de Derecho. Estudiaba casos criminales. Aprendía cómo la policía atrapaba a asesinos. Usaba ese conocimiento para evitar ser capturado. Era brillante, calculador y absolutamente despiadado. Los departamentos de policía de múltiples estados estaban desconcertados. Desapariciones en Washington, Oregon, Utah, Colorado, Idaho. Todas seguían un patrón similar, pero nadie conectaba los casos. La tecnología forense de 1974 era limitada. No existía el ADN, no había bases de datos centralizadas. Cada estado investigaba por separado. Ted lo sabía y lo explotaba. Se movía constantemente, cambiaba de jurisdicción antes de que lo relacionaran. Pero los errores se acumulaban, las descripciones coincidían. Un hombre atractivo, 20 y tantos años, cabello castaño con un Volkswagen Beetle. Fingía tener un brazo lesionado o problemas con su coche, siempre pedía ayuda. El detective de Seattle, Robert Keppel, comenzó a notar el patrón. Jóvenes blancas, universitarias, cabello largo y castaño partido al medio. Todas desaparecían de lugares públicos, en pleno día o temprano en la noche. Keppel creó un perfil.
Buscaba a alguien educado, carismático, con acceso a universidades. Alguien que no levantara sospechas, que pudiera moverse entre estados. Las llamadas anónimas aumentaban. Una señalaba a Ted Bundy. Era estudiante de Derecho, coincidía con el perfil físico, tenía un Volkswagen amarillo. Pero había miles de sospechosos. Ted era solo un nombre más en una lista interminable. Agosto de 1975, la suerte de Ted se agotó. El patrullero Bob Hayward vio un Volkswagen Beetle circulando extrañamente en Salt Lake City. El vehículo evitaba las calles iluminadas, se detenía cerca de casas, apagaba las luces. Hayward decidió detenerlo para un control de rutina. Cuando activó las luces, el Volkswagen aceleró, intentó escapar. Finalmente, Ted se detuvo, actuó con calma. Dijo que se había perdido viendo una película. Pero Hayward revisó el coche, y lo que encontró lo heló la sangre. Una palanca de hierro, esposas, cuerda, cinta adhesiva, una máscara de esquí. Un kit de secuestro completo. Ted fue arrestado. En la comisaría, pidieron la descripción a Carol Daronch, la superviviente del año anterior. Carol identificó a Ted inmediatamente. Era él, sin ninguna duda. Los investigadores tenían finalmente a su sospechoso, pero conectar todos los crímenes sería otra batalla. Analizaron el Volkswagen a fondo. Encontraron cabellos. Pruebas microscópicas los vincularon con Melissa Smith y Karen Campbell. Ted Bundy ya no era un sospechoso cualquiera. Era el principal. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. 23 de febrero de 1976. Primera Corte de Utah. Ted Bundy enfrentaba cargos por el secuestro de Carol Daronch. Se mostraba confiado, sonriente, actuaba como si todo fuera un error. El juicio duró semanas. Ted se defendió brillantemente. Argumentó que era una confusión, que nunca había visto a Daronch antes. Pero el juez no se dejó engañar, lo declaró culpable. Sentencia: 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional. Ted pensó que podría salir pronto con buena conducta. Pero las autoridades de Colorado lo querían por el asesinato de Karen Campbell. Lo trasladaron a Aspen para un segundo juicio. Este era por homicidio. Ted solicitó acceso a la biblioteca legal del tribunal para preparar su defensa. Las autoridades aceptaron, era su derecho constitucional. Junio de 1977. Ted estaba en la biblioteca del juzgado. Los guardias estaban afuera. Ted vestía ropa de calle por orden judicial. De repente, Ted saltó por una ventana del segundo piso. Se torció un tobillo, pero corrió. Escapó a las montañas de Colorado. La policía activó una búsqueda masiva. Perros, helicópteros, cientos de agentes. Ted sobrevivió 6 días en las montañas. Robaba comida. Dormía en cabañas abandonadas. Finalmente, un patrullero lo detuvo por conducir erráticamente. Fue devuelto a prisión, pero ahora tenía confianza. Sabía que podía escapar. Diciembre de 1977, Ted planeó su segunda fuga. Ahorró comida, perdió peso deliberadamente, estudió la estructura de la cárcel. 30 de diciembre, Ted cerró un agujero en el techo de su celda. Esperó hasta que los guardias cambiaran turno. Se arrastró por los conductos, salió por el apartamento del carcelero, robó ropa. Caminó tranquilamente fuera de la prisión. Nadie notó su ausencia hasta 17 horas después. Ted huyó a Florida, compró documentos falsos, alquiló un apartamento cerca de la Universidad Estatal. Pensó que podría comenzar de nuevo, pero el monstruo no puede esconderse por mucho tiempo. 14 de enero de 1978. Casa de la Hermandad Chi Omega. Universidad Estatal de Florida. 3 de la madrugada, la mayoría de las estudiantes dormían. Ted entró por una puerta trasera. La cerradura estaba rota. Subió las escaleras. Entró a la primera habitación. Margaret Bowman, 21 años. Ted la estranguló con medias de nylon. La golpeó con un tronco de roble. Le fracturó el cráneo. Después, entró a otra habitación. Lisa Levy, 20 años. La violó, la estranguló, le mordió salvajemente el pecho y las nalgas. Kathy Kleiner y Karen Chandler compartían otra habitación. Ted las atacó a ambas, las golpeó brutalmente con el tronco. Una luz de coche iluminó la habitación. Ted huyó. Kathy y Karen sobrevivieron con heridas graves, mandíbulas rotas, cráneos fracturados. Margaret y Lisa murieron. Era la masacre más brutal de Ted hasta ese momento.
Pero no había terminado. Una hora después atacó a otra estudiante a cuadras de distancia. Cheryl Thomas sobrevivió, pero quedó sorda permanentemente. 9 de febrero de 1978, Ted secuestró a Kimberly Leach. 12 años, una niña, la más joven de sus víctimas. La violó, la asesinó, abandonó su cuerpo en un granero abandonado. 15 de febrero de 1978, un patrullero detuvo un Volkswagen naranja robado. El conductor era Ted Bundy. Lo arrestaron por robo de vehículo. Revisaron su nombre en la base de datos. Asesino fugitivo. Ted fue extraditado a Florida. Enfrentaba cargos por 3 asesinatos. 25 de junio de 1979, comenzó el juicio. Ted decidió defenderse a sí mismo. Actuó como su propio abogado. Pensó que su inteligencia lo salvaría. Las pruebas eran abrumadoras. Testigos lo ubicaron en Chi Omega. Marcas de mordidas en el cuerpo de Lisa Levy coincidían con sus dientes. Fibras de su ropa en la escena del crimen. Ted actuó con arrogancia, sonreía, coqueteaba con las reporteras. Mujeres llenaban la sala. Algunas se vestían como sus víctimas para llamar su atención. Se enamoraban del encantador asesino, una locura colectiva. 31 de julio de 1979, el jurado deliberó 7 horas. Veredicto: culpable de 2 cargos de asesinato en primer grado. El juez Edward Cowart sentenció a Ted a la silla eléctrica. En un extraño momento de compasión, el juez dijo: «Eres un hombre brillante. Podrías haber sido un buen abogado. Pero escogiste otro camino y me obligas a sentenciarte a muerte». Enero de 1980, segundo juicio por el asesinato de Kimberly Leach. Nuevamente, culpable. Segunda sentencia de muerte. Ted pasó 9 años en el corredor de la muerte. Apeló constantemente. Intentó retrasar su ejecución confesando más crímenes. Usaba la información como moneda de cambio. Prometía revelar ubicaciones de cuerpos. Pero las familias se negaron a darle más tiempo. Querían justicia. El caso de Ted Bundy cambió para siempre la criminalística en Estados Unidos. Por primera vez, el FBI creó un perfil psicológico completo de un asesino en serie. Robert Ressler, el legendario agente del FBI, estudió a Ted exhaustivamente. Desarrolló la técnica del perfilado criminal, basándose en este caso. Ressler advirtió sobre la humanización de los asesinos seriales. Dijo: Ted no era el Rodolfo Valentino de los asesinos, era un sádico brutal y pervertido. Pero los medios habían creado un fenómeno mediático. Ted recibía cientos de cartas de amor en prisión. Mujeres le proponían matrimonio. Una de ellas, Carol Ann Boone, se casó con él durante el juicio. Aprovecharon una ley antigua de Florida que validaba matrimonios declarados ante un juez. Boone incluso tuvo una hija con Ted en prisión. Rose Bundy nació en 1982. Nadie sabe cómo lo lograron. No había visitas conyugales. Se especula que sobornaron guardias, que encontraron momentos sin supervisión. Una familia imposible en el corredor de la muerte. Pero en 1986, Boone finalmente aceptó la realidad. Se divorció, tomó a su hija y desapareció. Cambiaron de identidad. Rose Bundy vive hoy en algún lugar con otro nombre, sin saber quién fue su padre realmente. Las víctimas, las familias destrozadas, ese es el verdadero legado. Más de 30 familias sin respuestas, cuerpos que nunca aparecieron, madres esperando noticias que nunca llegaron. El impacto en la sociedad fue profundo, la paranoia creció. Las universidades implementaron nuevos sistemas de seguridad. Las mujeres dejaron de confiar en extraños que pedían ayuda. El síndrome Ted Bundy entró en el vocabulario popular. La idea de que el mal puede venir con una sonrisa encantadora. Expertos psiquiátricos analizaron el caso durante décadas. Diagnosticaron trastorno antisocial de personalidad, psicopatía severa. Algunos mencionaron trastorno bipolar, otros hablaron de personalidad múltiple. Pero la conclusión fue unánime. Ted era un depredador sexual sin remordimientos. No sentía empatía, veía a las mujeres como objetos para su placer. Su inteligencia hacía todo más peligroso. Planificaba, estudiaba, se adaptaba. 23 de enero de 1989, la víspera de la ejecución. Ted Bundy finalmente confesó 36 asesinatos en 7 estados. Pero los investigadores creen que el número real supera los 100. Ted nunca dio todos los detalles,
Nunca reveló todas las ubicaciones. Usó sus confesiones para retrasar la ejecución, para negociar más tiempo. Las familias rogaban que no le dieran más prórrogas. Querían que pagara, que terminara la pesadilla. 24 de enero de 1989, prisión estatal de Florida. Ted llamó a su madre por última vez. Rechazó su última comida. 7 de la mañana, lo condujeron a la cámara de ejecución. Cientos de personas celebraban afuera. Fuegos artificiales, carteles. «¡Fríe, Ted! ¡Fríe!», gritaban. Ted Bundy fue sentado en la silla eléctrica. 2000 voltios atravesaron su cuerpo. Fue declarado muerto a las 7:16 de la mañana. Tenía 42 años. Su cuerpo fue incinerado, sus cenizas esparcidas en la cordillera de las Cascadas, el mismo lugar donde había dejado a muchas de sus víctimas. ¿Qué aprendimos de Ted Bundy? Que el mal no siempre viene con cuernos y colmillos. A veces viene con una sonrisa, con educación, con encanto. Ted nos enseñó que debemos confiar en nuestros instintos. Que cuando algo no se siente bien, probablemente no lo está. Carol Daronch sobrevivió porque confió en su intuición. Saltó del coche cuando sintió que algo estaba mal. Kathy Kleiner sobrevivió por segundos, por la luz de un coche que pasaba. El azar, la suerte, a veces es lo único que separa la vida de la muerte. Este caso cambió cómo investigamos crímenes seriales. Creó nuevas técnicas forenses, nuevos protocolos policiales. Pero más importante, nos recordó que la vigilancia nunca debe bajar, que el mal camina entre nosotros y que debemos proteger a los vulnerables. Soy el investigador Martínez y esta ha sido la historia de Theodore Robert Bundy, el asesino de las dos caras, el estudiante brillante que se convirtió en el monstruo más despiadado. 36 víctimas confirmadas, probablemente más de 100. Cada una de ellas tenía sueños, familias, futuro. Ted les arrebató todo eso. Si esta historia te impactó, compártela. No para glorificar al asesino, sino para recordar a las víctimas, para mantener viva la memoria de quienes perdieron todo, y para recordarnos que debemos estar alerta. El mal existe y a veces sonríe. Gracias por escuchar. Nunca olvides, confía en tus instintos. Pueden salvarte la vida. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestro próximo caso.